Buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Dios les bendiga una vez más. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares. Es una bendición y es un gozo poder encontrarnos una vez más para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros y además un privilegio para mí poder traer esta enseñanza para cada uno y para cada una de los que nos escuchan. Título de esta predicación: Dios es fiel. Y viene muy de la mano con la predicación del domingo anterior, ¿verdad? Donde aprendimos sobre la providencia de Dios, sobre Dios como proveedor, como el que nos da todas las cosas. Y ahora vamos a ver Dios y su fidelidad, basados en Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9. La fidelidad, mis hermanos, es uno de los atributos de Dios que nos da la seguridad de que Él cumple las promesas que nos dejó en su palabra. Y hay algo especial aquí: su fidelidad no aumenta ni disminuye con el tiempo. Dios no cambia. Lo que sí ocurre, ¿verdad?, con el ser humano. Por eso la fidelidad del ser humano está expuesta a muchas cosas que están alrededor, ¿verdad? Entonces, no se compara con la fidelidad de Dios, que es eterna y que no cambia por ningún motivo, por nada que acontezca. Él es el mismo y sus promesas son para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, mis hermanos, creemos un Dios, ¿verdad?, que es inmutable. Él no cambia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1 y el verso 12: y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los vestidos se rompen, el hombre se envejece, pero Dios, dice, no tiene fin, porque es un Dios eterno, porque no tiene principio ni fin. El Salmo 90, en el verso 2 y el 4, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Gloria sea al Señor por su palabra. Dios, mis hermanos, desde antes que todo fuera creado, ya Él era. Y dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, hasta el último día, Él sigue siendo Dios. En el Salmo 102, el verso 27 y 28 dice: pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Por eso, hermanos, las promesas de Dios y su fidelidad son eternas. En el Salmo 103, para que podamos ir viendo algunos versos que refuerzan, ¿verdad?, que nuestro Dios fue, es y será por los siglos de los siglos, y que Él no cambia en nada de lo que ha dicho y de lo que ha prometido en su palabra. Dice el Salmo 103, 17: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Nosotros, hermanos, encontramos en la palabra del Señor muchas veces que el Señor condiciona. Hay muchos versículos en la palabra del Señor que son condicionados, y que si los sacamos nada más ese verso del contexto anterior y posterior, nosotros podemos caer en un error de aplicación. El Señor muchas veces condiciona sus promesas, sus bendiciones, y lo vamos a ver ahora. Y en este verso, en el Salmo 103, nos dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Para quién? No es para todos. Dice la palabra de Dios, para los que le temen. Y su justicia se va a llevar para los hijos de los hijos. Su fidelidad, mis hermanos, nos libera de la inseguridad, de ansiedades, de temores. Y tenemos una gran promesa en su palabra, y es que nosotros estamos seguros de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice la palabra en Juan capítulo 10 y el verso 28: y yo le doy vida, dice la palabra del Señor, y no perecerán jamás. ¿Quiénes? Los que estamos en las manos del Señor.
Yo le doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria sea al Señor por esto, mis hermanos. En Juan capítulo 6, el verso 39, dice la palabra: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Luego de ver, mis hermanos, entonces que nuestro Señor sabe cada una de nuestras necesidades y que Él es fiel a su palabra, entonces, ¿para quiénes? Yo hago una pregunta. ¿Para quién o para quiénes es su fidelidad? Hay un verso en la palabra del Señor muy mal aplicado y se predica a los cuatro vientos, mis hermanos. Y ese verso está en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el verso 13. Dice así: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y muchas veces, hermanos, se está predicando, no importa cómo usted está, Dios es fiel. No importa tu pecado, Dios es fiel. No importa lo que tú hagas, Dios es fiel. Sacando ese verso del contexto que vamos a ver anterior, donde Dios condiciona para quién es esa fidelidad. ¿Para quién es esa fidelidad? Y vamos a leer desde el principio, hermanos, para que veamos qué importante que es que nosotros podamos estudiar la palabra viendo el contexto total de lo que estamos leyendo. Si leemos un solo verso, podemos malentenderlo, podemos enredarlo, podemos enseñarlo de una mala manera. Por eso vamos a leer desde el principio, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1, que dice: número 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Número 1, esfuérzate. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice la palabra, sufre penalidades. Sufre penalidades. Esfuérzate en la gracia, enséñalo a los demás, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nunca olvidemos, hermanos, que el Señor nos llamó de afuera hacia adentro, hacia su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos, para que nosotros entremos en la lucha que Él inició cuando trajo ese mensaje precioso allá en el Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, diciendo, hablando de Él. Y dice la palabra del Señor que entonces usted y yo somos soldados de Jesucristo. Y dice, pues sufre penalidades como un buen soldado. Ninguno, dice la palabra del Señor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de que de agradar, mis hermanos. Aquí tenemos dos cosas. Primero, ninguno que milita, o sea, ningún soldado de Jesús se puede enredar en los negocios de la vida. Puede estar teniendo al mundo y teniendo a Dios a la misma vez, porque ni servirá bien a uno, ni servirá bien al otro, dice la palabra de Dios. Y aquí es claro, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios que se enreda en los negocios de la vida no va a recibir nada bueno, y nada bueno hay para nosotros en el mundo. ¿A fin de qué? Dice la palabra. Bueno, no nos enredemos en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agradar a aquel que lo tomó por soldado, o aquel que nos tomó por soldados. No nos enredamos en los negocios para agradar al que nos llamó como soldados. Dice el verso número 5. Y también el que lucha, o sea, el Hijo de Dios, el soldado, lucha. El que sirve al Señor lucha. El que quiere agradar a Dios lucha por ser cada día mejor, por ser cada día semejante a Cristo. Lucha como atleta. Dice, y el que no lucha como debe ser,
no es coronado, sino lucha legítimamente. El número 6, dice el verso 6, el labrador para participar de los frutos. Oigan, hermanos, entonces también tenemos que labrar, tenemos que sembrar. ¿Para qué? Para que podamos cosechar los frutos. No podemos pensar en que vamos a recibir los frutos si no hemos trabajado primero, como dice el verso número 6. El que siembra, trae la semilla, la deposita en la tierra, la abona, la cuida, espera la lluvia tardía, dice la palabra del Señor, y cuida esa mata que ha sembrado. Y la cuida todos los días. ¿Para qué? Porque Él espera que en su tiempo pueda darle un fruto que es el motivo por el cual Él sembró esa planta. De igual manera, el Señor Jesús nos llamó a nosotros y nosotros, dice, tenemos que sembrar, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos. Tenemos que el mundo pueda ver que nosotros somos hijos de Dios y que nuestra vida está siendo guiada por el Señor y estamos dándole al Señor y estamos evidenciando ante todos que el Señor es nuestro Dios. Pero dice la palabra del Señor que para obtener los frutos, primero debe trabajar. Verso número 6. ¿Cuánto llevamos hasta aquí? 5 o 6 ya condicionamientos, ¿verdad? Que tiene la palabra del Señor. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, verso número 8, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, hermanos, el soldado que lucha, aunque esté encerrado como estuvo Pablo, y estando encerrado, dice, hablándole a Timoteo, a modo, dice, de malhechor, como el que hizo lo peor, lo tenían encerrado, lo tenían en un cepo, en una celda oscura, sin comida, sin agua. Y él dice, me tienen preso acá, me tienen con el cepo, aprisionado. Pero lo que sale de mi boca, que es la palabra de Dios, esa no está presa. Por eso, mis hermanos, cualquiera sea la persecución que nosotros tengamos, cualquiera sea la aflicción, la palabra de Dios nunca va a estar presa. No importa el lugar donde nos manden, no importa lo que digan, la palabra del Señor es viva y la palabra del Señor corre y la palabra del Señor será predicada hasta el día en que Él venga una vez más por nosotros, mis hermanos. Qué lindo, la palabra de Dios no está presa. ¿Cuánto está sufriendo? ¿Está sufriendo por el evangelio? ¿Está sufriendo por predicar la palabra? Bueno, sabe, esa palabra que sale de su boca no está presa. Va a hacer el trabajo en su tiempo, dice, y vuelve, porque nunca vuelve vacía. Hace su trabajo, mis hermanos. Por eso la importancia del trabajo de la iglesia del Señor, que no debe dejar de predicar nunca. Nunca debe dejar de predicar la iglesia. Para eso el Señor la estableció. Verso número 10. Por tanto, dice Pablo hablándole a Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y el verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Gloria sea al Señor. ¿Usted cree esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo? Dice la palabra del Señor que si nosotros morimos, más bien empezamos a vivir. Porque este hombre va a la tumba y se hace polvo con el tiempo, mas el Espíritu dice, vuelve a Dios. Yo empiezo a vivir en el momento que muero si tengo a Cristo en mi corazón. Por eso dice la palabra, si somos muertos con Él. Y ahí el énfasis, con Él.
Porque si morimos sin Él, hermanos, y estamos condenados a una perdición eterna, estamos condenados al infierno y estamos condenados para siempre. Por eso Él condiciona, dice, si somos muertos con Él, entonces también viviremos con Él. ¿Cuántos creemos esto, mis hermanos? Que nosotros, si morimos, vamos a vivir con Él. El Señor, con las promesas preciosas y con la fidelidad de su palabra, nos da a nosotros razón para creer de que sí vamos a vivir con Él. Que cuando nosotros muramos, que en el día que Él nos tenga escogidos, mis hermanos, en ese momento vamos a empezar a vivir eternamente. Mientras estamos en esta tierra, mientras vivimos en este cuerpo, tenemos que cada día buscar cómo servirle más a Él, buscar cómo agradarle, dice la palabra del Señor, para que Él se goce en nosotros. Y si Él nos llama, que usted y yo, y amigo que nos escucha, podamos decir, si yo muero hoy, voy a empezar a vivir en Cristo. Pero ¿sabe? Para poder decir esto, tenemos que tener a Cristo como el Rey de nuestra vida. Y hemos tenido que venir arrepentidos y pedirle perdón y hacerlo el Señor nuestro como nuestro Salvador. Sin eso, estamos perdidos. La invitación del Señor es hoy. Y aquí lo dice. ¿Quieres tú vivir con Él para siempre? Hazlo el Señor de tu vida. Recíbelo como tu Salvador. Si así es, tú vas a vivir. Y yo voy a vivir eternamente y para siempre, porque su promesa es eterna. Gloria sea al Señor. Verso número 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Oye, hermano, ¿cuánto estás sufriendo por la palabra? ¿Qué honta persecución? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos falsos testimonios? ¿Cuántos desprecios? Te desprecian en el trabajo, en el colegio, en los vecinos. Te desprecian donde van. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria sea su nombre. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pablo decía, yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Ahora me queda, ya en los últimos días, ahora me queda la esperanza por la cual yo viví todo lo que he vivido, que es estar eternamente y para siempre con aquel que se apareció un día camino de Damasco, el Señor Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Que podamos decir nosotros también, antes de irnos, Señor, yo estoy listo ya. Ahora sí, voy por todo lo que he luchado. Voy por la esperanza que he tenido. Voy por las promesas que tú me has dado y sé que tú eres fiel conmigo, mi Señor. Si sufrimos, reinaremos con Él. Verso número 12. Más, dice la palabra del Señor, más si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos, si somos muertos con Él, vivimos con Él, reinaremos con Él. Más si le negaremos, dice la palabra del Señor, Él también nos va a negar, mis hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, que aquel día muchos dirán, Señor, Señor, mira que yo en tu nombre hice esto. Y sí, mis hermanos, en este momento hay muchos echando demonios, hay muchos haciendo cosas, pero no lo están haciendo en el nombre del Señor, sino en el nombre de Satanás. Y ellos van a decir, echamos demonios. Mire, Señor, también yo hice esto, yo hice el otro. Pero el Señor va a decir, yo no los conozco. Porque no es lo que yo haga, es que yo dé evidencia de que mi Cristo vive en mi corazón. De que yo soy un hijo de Dios.
de que yo soy un hombre fiel, que usted es una mujer fiel, que le servimos, que queremos agradarle, que queremos estar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es esa evidencia, no es lo que yo pude hacer, es lo que yo hago por mi Señor. Si yo le niego, mis hermanos, miren, yo puedo construir 1000 templos si tengo mucho dinero, pero no necesariamente por eso yo soy un hijo de Dios. Simplemente soy un hombre bueno. Simplemente soy un hombre bueno, construí 1000 templos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Que a quién le llamas tú un bueno? Dice cuando el joven rico se le arrima, ¿a quién le llamas tú bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos, búscalo a Él. Entrega todo lo que tiene, véndelo, dáselo a los pobres. Y entonces dice, tendrás tesoros en los cielos. No por lo que hagamos, necesariamente significa que estamos haciéndolo por el Señor o lo hacemos por el Señor. Muchas veces nuestra vida dice otra cosa contraria quizás a lo que estamos haciendo con nuestras manos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que dice la palabra aquí. Que estemos seguros, hermanos, hermanas, amigos, que estemos seguros de que estamos con Él. De que no le negamos. De que si nos dicen, usted es un cristiano, yo soy un cristiano. Y lo vamos a despedir por esto, pues gloria sea al Señor. Y lo vamos a encarcelar, pues también. Y vamos a cerrar sus iglesias, pues también. Eso es evidencia de que no estamos negando al Señor, sino lo estamos hablando públicamente para que se den cuenta que Él es nuestro Dios. En el verso número 13, y es el verso que sacan, ¿verdad?, del contexto. Ya vimos que este capítulo 2 de Timoteo tiene un contexto anterior, antes de este verso, que no podemos quitarlo, mis hermanos. Y si lo quitamos, estamos actuando mal. Es una mala enseñanza, es algo mal preparado completamente. Dice el verso número 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aquí es donde se agarran muchos para decir, no importa si algo, no importa la vida que estés viviendo, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que en este momento, mis hermanos, están diciendo a la persona, no importa cómo venga, simplemente venga. Aquí vienen todo el mundo, aquí somos todos uno solo. Y no, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, si fuéramos infieles, si no importa lo que hagas, el Señor va a ser fiel contigo. No importa tu pecado, no importa que no sirvas, no importa que tú no hagas nada, no importa lo que no estés haciendo, no importa que vivas una vida como un mundano. Él siempre sigue siendo fiel. Pero esto es un tremendo error, hermanos. Porque el condicionamiento que vimos en los versos anteriores, del 1 hasta el 12, nos da a entender que Él es fiel, sí, pero ¿a qué? No a mi pecado, no a mi mala procedencia, no a mi mal proceder, no a como yo hago las cosas fuera de su voluntad. No, Él es fiel, mis hermanos, a su palabra. Él es fiel a lo que Él dijo. Él dijo que Él iba a ser fiel con nosotros. ¿Con quién? Con los que le aman, con los que le cuidan, con los que le buscan, con los que están representándole, con los que dan testimonio de Él. Con esos Él iba a ser fiel, y Él es fiel. Pero Él no es fiel, mi hermano y mi hermana, a mi pecado. Él no es fiel a mi mala manera de vivir. Él es fiel a su palabra. Gloria sea al Señor. Por eso, el que predique esto, sacándolo de lo anterior, no sabe de lo que está hablando, mis hermanos. Él permanece fiel. ¿Cuántos creemos que Él permanece fiel? Amén. Yo creo que Él es fiel para con los que le aman, para con los que le buscan. Y lo leímos, ¿verdad? Al principio, Él es fiel. ¿Para quién? Para el que permanece fiel. No para el que es infiel y anda haciendo las cosas mal, no, sino para que el que también es fiel, mis hermanos.
Y dice la segunda parte de este versículo, Él no puede negarse a sí mismo. Sí, claro, el Señor no puede negarse a su palabra y Él la va a permanecer para siempre. Sus promesas para usted y para mí, hermanos, son para siempre. No importa la condición nuestra, no importa el tiempo que vivamos, su fidelidad es para siempre. Él siempre va a ser fiel con nosotros. Pero nosotros también, para que Él sea fiel a su palabra hacia nosotros, nosotros tenemos que dar evidencia de que queremos agradarle, de que somos sus hijos. Por eso dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová es tu Dios, Dios fiel. Y lo recalca, ¿verdad? Que guarda el pacto y la misericordia. ¿Para quién? Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces su fidelidad es para los que le aman, es para los que guardan sus mandamientos, es para los que quieren agradarles, es para los que caminan en sus preceptos, es para los que están haciendo las obras que Él preparó para que nosotros las hagamos hoy. Para esos es su fidelidad. Y para ser visible, hermanos, la fidelidad de Dios en mi vida, primero yo tengo que conocerle. Tengo que conocerle íntimamente, mis hermanos. Dice la palabra en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Una vez lo recalca. Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Todos tenemos cosas que nos preocupan, hermanos, en esta vida. Todos. Porque el mundo nos presiona. En las actividades diarias todos tenemos preocupaciones. Que el trabajo, que los hijos rebeldes, que el dinero, que esto, que el otro. Pero el Señor es fiel a su palabra en lo que Él nos ha prometido. Y aprendimos el domingo pasado que Él es nuestro Dios por excelencia, proveedor nuestro. Y muchas de estas cosas, hermanos, que están alrededor de nosotros, muchas veces nos pueden separar o nos pueden quitar la vista de lo que en realidad es la voluntad del Señor. Él nos dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, mis hermanos. Hoy, en medio de la necesidad, en medio de los problemas, en medio de la duda, de todo lo que tengamos, dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que cuando Él, en su tiempo, en su momento, porque también, mis hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano y Él tiene un tiempo para darte una bendición. No es cuando te digan, tome la bendición, ya aquí está, agárrela. No, es cuando Dios quiera bendecirme, no el hombre. Es cuando Dios me quiera bendecir. Por eso la palabra dice que yo tengo que humillarme ¿bajo quién? Bajo la mano poderosa de Dios. No bajo la mano de ningún hombre, sino bajo la mano poderosa de Dios. Y Él, dice el Señor, es el que me va a exaltar cuando Él así lo quiera. Por eso dice la palabra en Isaías que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Lo que Él piensa es diferente a nuestro pensamiento, mis hermanos. Porque Él es Dios. Él es nuestro Dios. Es el Dios soberano. Es el Dios fiel. Él puede hacer todas estas cosas. Y hay un verso precioso acá, hermanos. Ahí mismo en 1 de Pedro, el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Sobre Él. A veces estamos pasando problemas, aflicciones, dolores, necesidades, un sinfín de cosas que son las que están alrededor nuestro en esta vida y van a estar hasta el último día. Y saben que muchas veces cuando nosotros perdemos de vista que nuestros ojos deben estar puestos siempre en Dios, en Él,
¿Sabe qué hacemos? Voy a ir a hablar con mi pastor. Yo digo, bueno, está bien. El pastor es el líder, es el guía espiritual, para eso está. Pero no es el pastor hacia el cual usted primero debe ir, porque vean lo que decía el verso anterior, ¿ante quién? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando estemos pasando todas estas cosas, hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, dice, y después echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. No sobre el pastor, sobre el Señor. Primero vamos a Él, a la solución nuestra, al que está en nosotros. Si usted lo tiene en su corazón, es el que tenemos más cerca, es el que nos ha dado el medio, hermanos, para que cuando estamos pasando todas estas cosas, vayamos hacia Él en oración. Y después de que hemos hablado con nuestro Señor, después de que nos hemos humillado bajo su mano poderosa, después de que hemos echado y descargado toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque la palabra del Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y en medio de dudas, en medio de temores, en medio de aflicciones, venid a mí. Y yo, dice el Señor, os haré descansar. ¿Por qué? Porque dice la segunda parte de este verso, echando toda, hermanos, toda nuestra ansiedad sobre Él. Muchas veces queremos venir ante el Señor, pero seguimos cargando el pecadito ahí, lo llevamos en la espalda. Y Él dice, no, dámelo a mí. Ven a mis pies, dámelo a mí. Yo soy el que puedo quitar todo eso de tu vida. Echa tu ansiedad sobre mí. Deposítala, entrégamela. Porque dice la palabra, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Gloria sea al Señor. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra y a los que le aman. No dudemos, hermanos y hermanas, en esto. No podemos dudar. Él es fiel a su palabra. Él la cumplirá. Y si nos humillamos bajo su mano poderosa, Él nos va a exaltar. Él va a traer la providencia. Él va a hacer verídica su promesa, su fidelidad en su vida y en mi vida, en su tiempo, cuando Él así lo quiera. Mientras esperamos en Él. Mientras estamos esperando en Él. Decía el salmista, ¿recuerdan el verso el domingo pasado? Alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás de esa manera? Dice, espera en el Señor porque he de alabarle. Mientras Él me restaura, alábale. Gloria al Señor por todo lo que estemos pasando. Gloria al Señor por las necesidades. Gloria al Señor por lo que me falta. Gloria al Señor por la persecución. Gloria al Señor por los falsos testimonios. Gloria al Señor por todo. Toda su ansiedad sobre Él, nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti, Él cuida de mí. El que suplió nuestra necesidad, mis hermanos, ayer, lo hace hoy y lo hará mañana, porque Él es un Dios fiel. El mismo Dios, mis hermanos, que creó los cielos y la tierra y creó todas las cosas que hay. El mismo Dios que llevó a Noé, lo llevó a preparar un lugar ante el pecado del hombre para que se salvara todo aquel, mis hermanos, que quisiera escuchar la predicación. Y por 120 años se predicó. Pero muy pocos entraron. Ese Dios que llevó a Abraham hasta el monte con su hijo para ofrecerlo en sacrificio.
Y que en el momento exacto, porque la palabra dice, para que Él nos exalte cuando, en su tiempo, mis hermanos. Dice la palabra que cuando Abraham iba a levantar su cuchillo para ofrecerlo en sacrificio, es la voz que le dice, detente, detente, porque me has probado que eres un hombre verdaderamente fiel. Y Dios proveyó. Ese mismo Dios que sacó el pueblo de Egipto de la esclavitud por más de 400 años, que estuvo con David, mis hermanos, que estuvo con Nehemías en la reconstrucción del templo, que estuvo con Sadrach, con Abed-nego y con Mesach, que estuvo, mis hermanos, también con Ezequiel, con Jeremías, con Isaías, con todos los profetas. Es el mismo Dios que usted tiene hoy y que yo tengo, porque Él es inmutable, Él no cambia. Ese Dios que hizo proezas, ese Dios que abrió el mar en dos para que pasara el pueblo suyo, ese Dios que proveyó muchas veces a su pueblo para que comieran de donde no había, que dio agua de la roca, que alimentó a Elías allá a la orilla del arroyo de Kerit. Ese mismo Dios que dio gracia a Nehemías para poder ir a reconstruir el templo que estaba destruido en Jerusalén. Ese mismo Dios es el suyo y el mío, en el cual hemos creído, hermanos, y Él no ha cambiado. Y Él es fiel a su palabra, como lo fue a través de los siglos. Lo es el día de hoy. Y Él no cambia, mis hermanos. Algunas veces hemos orado y Dios no responde. Y a veces simplemente no responde y decimos, bueno, Él no nos quiso responder, pero Dios sí responde a su oración. Todas. Nada más que mucho de lo que oramos y pedimos, Él no lo contesta porque lo pedimos mal, dice la palabra del Señor, para lo que no nos conviene. Y Él mejor no nos contesta. La palabra del Señor, mis hermanos, nos dice a usted y a mí, en el Salmo número 89 y el verso número 8. Oh Jehová de los ejércitos. Alabemos a Dios. Alábelo ahí donde usted está, hermano y hermana y amigo. Oh Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad está alrededor tuyo y tu fidelidad está presente para los que te aman, para los que te buscan. A donde vayamos, mis hermanos, ahí está el Señor con su fidelidad. Muchas veces no lo notamos, ahí está el Señor. Hoy se enseña muy mal de que para el cristiano no hay aflicciones, no hay necesidades, no hay problemas. Esto es una falsa enseñanza, mis hermanos. Y el Salmo, porque en el Salmo 23 nos dice, y aquí habla a los creyentes, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y dice la palabra, aunque os vituperen y digan falso testimonio, aunque os persigan, aunque os echen en la cárcel, entonces sí hay problemas, sí hay aflicciones, sí hay necesidades para el Hijo de Dios, pero nosotros esperamos en la fidelidad de Dios, de que Él en su tiempo, Él va a traer su respuesta para la vida de nosotros, para alabanza y gloria de su nombre y para testimonio de los que no le conocen, mis hermanos. Vamos a finalizar acá. Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 19, dice, de modo de que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si usted padece según la voluntad de Dios, bueno, encomiende su alma al Señor, dice al fiel Creador, y siga haciendo el bien, siga predicando la palabra del Señor, siga haciendo testimonio. Nosotros debemos de honrar a Dios
cuando enfrentamos todas estas cosas. Igual que como lo vimos el domingo pasado con su providencia. Tenemos que honrarle y alabarle también por su fidelidad, porque Él es un Dios fiel con nosotros, mis hermanos. Cuando podemos ver la voluntad de Dios vigente, viva en nosotros, entonces vamos a poder entender cómo Pedro y Juan, luego de ser azotados, hermanos, en la cárcel, y dice la palabra, y puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron toda la manera en que habían sido amenazados por los jefes de los sacerdotes, por los ancianos y todos los que les habían dicho a ellos. Y después de haberlos oído, dice, oraron juntos a Dios diciendo, Señor, tú que hiciste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro siervo David, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Y dice, siguieron predicando la palabra del Señor. Cuando entendemos la fidelidad de Dios, que Dios cuidó a estos hombres mientras estuvieron presos y testificaron de su palabra, los cuidó cuando salieron, los cuidó donde andaban, vamos a poder entender con qué alegría Pedro, Juan, Pablo y todos los mártires sufrieron lo que sufrieron, porque estaban esperando en la fidelidad de Dios, mis hermanos. Dios muchas veces nos va a quebrantar y tratar con nosotros, hermanos. Por eso es que debemos esforzarnos, trabajar fuerte, porque la fidelidad de Dios no es automática. Él se mostrará más a nosotros en la medida en que nosotros le busquemos y hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Podemos ver entonces, mis amados hermanos, que Dios es fiel. ¿Cuántos creemos esto esta noche? Sí, Él es fiel al que le ama, al que camina conforme y como es digno de un hijo de Dios, al que evidencia que es un hijo de Dios, al que le alaba en medio de las persecuciones, de las tristezas, de los dolores, de las necesidades. A ese, dice la palabra del Señor, Él se va a mostrar cuando sea su tiempo. A esos que se humillan bajo la mano de Dios, Él los va a exaltar en su tiempo. Vamos a orar para finalizar esta noche. Que la palabra del Señor, mis hermanos, haga eco en nuestros corazones. Qué preciosos versos, ¿verdad?, de alabanza para nuestro Señor. Y qué precioso que el Señor también nos llama, pero Él también nos condiciona para que recibamos todo lo que Él nos ha prometido en su fidelidad. Él es fiel en su palabra para los que le aman. No olvidemos esto, hermanos. Para los que le aman. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Alabado seas tú en medio de todas las personas, en todos los lugares donde estén reunidos tus hijos para honrarte y alabarte. Queremos darte las gracias, Padre precioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra. Señor, porque entendemos hoy de que tú eres fiel. De que, como dice la palabra, nos amaste desde el principio. Estuviste con nosotros siempre. Y estás con nosotros. Y estarás hasta el día que estemos delante de tu presencia.
Oh Señor, gracias Padre precioso, porque tú eres Dios inmutable, que no cambia. Eres el mismo a través de 1000 y 1000 generaciones. Y tus promesas no desfallecen para con tus hijos. Señor, enséñanos cada día a andar conforme a ti te agrada. Enséñanos, Señor, para mejorar cada día y confiar en ti y esperar en tu fidelidad. A humillarnos, Señor, bajo tu mano poderosa y esperar de que en tu tiempo tú nos vas a exaltar, Dios precioso. Gracias, Señor, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos y mis hermanas, para las personas que lo escuchen, Señor, de una u otra forma, pueda ser de ánimo para su vida. Y si alguno, Señor, necesita tomar una decisión para contigo, que este es el momento, que pueda, donde esté ahí, arrodillarse, venirte ante ti y decirte, Señor, he pecado, perdóname, me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Y en ese momento el Señor te va a recibir en tus brazos, haciéndote hijo suyo e hija suya. Gracias, Señor. Todas estas cosas las hemos hecho para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos próximamente en una nueva predicación de su palabra. Bendiciones.